Buenas noches, docente Pante Estrada. Vamos a presentar el avance de nuestro portafolio 2 y el tema es el matorral andino del Amazonas, causas y consecuencias del impacto ambiental. Contenido: tenemos la introducción, el objetivo, datos generales del ecosistema, impactos ambientales, causas de los impactos ambientales, consecuencias del impacto ambiental, conclusión y reflexiones, y al último tenemos las referencias. En introducción, el matorral andino del Amazonas y su impacto ambiental es un problema nacional que afecta tanto a los ecosistemas como a la salud humana. El objetivo es ver las causas y consecuencias del impacto ambiental y sus efectos económicos, sociales y ambientales del matorral andino de la Amazonía. Cada una tiene causas y efectos específicos, pero todas amenazan al medio ambiente. En datos generales del ecosistema tenemos que el matorral andino de la Amazonía es un ecosistema de transición que se encuentra entre la selva alta amazónica y los bosques montanos andinos. Se estima que más de 2 millones de hectáreas están cubiertas por matorrales andinos a lo largo de los Andes amazónicos. En Perú, por ejemplo, se estima que hay alrededor de más de 700.000 hectáreas distribuidas en parches fragmentados. Impactos ambientales. El matorral amazónico sufre impactos ambientales negativos debido a la deforestación, agricultura, minería y cambio climático. Como ejemplo tenemos contaminación del agua, aire, suelo, deforestación, sobreexplotación, caza ilegal, minería ilegal, etc. En la deforestación tenemos como causa la expansión agrícola, ganadería, construcción de carreteras y tala ilegal, y como efecto tenemos pérdida de cobertura vegetal, fragmentación del hábitat y extinción de especies locales. En contaminación del agua tenemos como causa el vertido de agroquímicos, minería ilegal y residuos domésticos. Y como efecto tenemos afectación de ríos y quebradas, disminución de la calidad del agua para fauna y comunidades humanas. También tenemos la contaminación del aire. Una de las causas es la quema de bosques y matorrales, práctica de roza y quema, emisiones de maquinaria. Como efecto tenemos liberación de gases, contaminación, afectación a la salud humana y contribución al cambio climático. Claro que esto sería una manera negativa. La contaminación del suelo sería la causa uso excesivo de fertilizantes y pesticidas y residuos minerales y residuos mineros que afectan al medio ambiente del matorral andino. El efecto sería pérdida de fertilidad del suelo, erosión y desertificación local. Caza ilegal y tráfico de especies. Una de las causas es la comercialización de fauna y pérdida de hábitats. El efecto es reducción de poblaciones de especies clave y pérdida de biodiversidad. Cabe recalcar que las especies clave también son importantes, ya que sin esas especies no hay una buena cadena alimenticia en lo que es el medio ambiente del matorral andino y también se ve afectado. El cambio climático causa sequías prolongadas, lluvias intensas y deslizamientos. Efectos: daños en el ecosistema, dificultad de recuperación natural y migración de especies.
También tenemos la sobreexplotación de recursos naturales. Como causa tenemos extracción excesiva de plantas medicinales, leña, madera y agua, y como efecto tenemos un desequilibrio ecológico, pérdida de servicios ecosistémicos y agotamiento de recursos como por ejemplo el agua. Le doy el pase a mi compañero Junior Nicanor. Bueno, docente, en esta oportunidad voy a explicar sobre las áreas degradadas en el matorral andino, ¿no? En la Amazonía o en la región andino-amazónica del Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, se estima que más de 400.000 hectáreas de matorral andino se encuentran degradadas o amenazadas por el impacto ambiental. Solo en el Perú se hizo el estudio o hizo el estudio el MINAN, el Ministerio de Ambiente, y organizaciones como el CERFOR reportan la pérdida de más de 48.000 hectáreas de cobertura de vegetal del matorral andino amazónico en las últimas décadas. Las causas y los impactos ambientales que tenemos como antrópicas y naturales, estas son provocadas directa o indirectamente por las actividades humanas, como la deforestación, agricultura y el uso de agroquímicos, minerales, minería ilegal o informal, caza y tráfico de especies, sobreexplotación de recursos naturales, incendios provocados, o como ejemplo tenemos la quema de matorral, ¿no? Las consecuencias del impacto ambiental son diversas. Diversas actividades humanas que han generado el impacto ambiental negativo que afecta tanto lo biótico y lo abiótico del ecosistema. De esta manera nos da a entender de que son muchas las consecuencias que genera el impacto ambiental en el matorral andino, ¿no? Amazónico, son como la minería ilegal, que la minería no debería ser permitida porque es un área restringida para todo este tipo de actividades, ¿no? Y también tenemos el tráfico de drogas, que al ellos o ellos al estar perseguidos por la ley, ¿qué hacen? Buscan lugares donde no los puedan ubicar y eliminan muchas especies de plantas, vegetales y animales como la flora, que muchos animales, debido a todo este cambio o a estas consecuencias, tienen que migrar para ellos poder sembrar lo que es, bueno, como producto base, la coca, la hoja de coca, ¿no? Y las especies tienen que migrar a otros lugares, tienen que buscar otro ambiente donde poder ubicarse y vivir. Los efectos negativos que causó lo biótico o que ha causado a lo biótico, como los animales, las plantas y infinidad de variedad de animales o especies y plantas, ¿no? Tenemos la pérdida de biodiversidad, que es lo más importante que hay en el matorral andino amazónico, ¿no? Porque estamos hablando de una transición que es de la sierra y la selva. Está la deforestación, los incendios forestales y la expansión agrícola, como le mencionaba, que la minería o la producción de drogas o conlleva a la expansión agrícola que provoca la extinción de especies de plantas, aves, insectos y más, de tal manera que se altera la cadena alimenticia, o sea, alteramos la cadena alimenticia donde ya no hay animales que simplemente van a recurrir en lo habitual que tenían como caza animales que ellos ven su cadena alimenticia, sino ya ven otro tipo de animales que van desapareciendo, ¿no? Y al desaparecer estas especies clave, se rompe el equilibrio entre depredadores y presa, de tal manera que provocan la sobrepoblación, lo cual se ven obligados a la migración forzada de la fauna. Como le mencionaba, la migración de especies o la sobrepoblación en otros lugares son afectados porque no hay depredadores, no encontramos animales que lo haya un control, ¿no? Un equilibrio del ecosistema
y esto conlleva que exista una sobrepoblación y la sobrepoblación genera enfermedades y entre esos mismos animales se van contagiando porque ya no hay un espacio adecuado para cada especie, ¿no? Los efectos negativos que causó lo abiótico, como tenemos los ríos, los suelos, y muchos, ¿no? Por ejemplo, es la erosión del suelo, la contaminación del agua, de los suelos, como le antes mencionado, la alteración del clima local, o sea que altera el clima local, que de ser un clima cálido pasa a ser un clima que ni puede ser ni cálido ni frío, o puede ser un frío extremo o un calor extremo, ¿no? La tala y el sobrepastoreo elimina la vegetación protectora. Esto reduce su fertilidad y la capacidad de retención de agua. La contaminación del agua y suelos es el uso de agroquímicos y la minería contaminan los ríos y los suelos. Esto afecta a los organismos acuáticos como los peces. En la Amazonía tenemos variedad de peces, pero por causa de la minería ilegal o por personas que no son responsables al hacer estas actividades, se van perdiendo a través de los años, ¿no? Y creo que ya es algo irreversible volver a ver esas especies que encontrábamos, ¿no? Como por ejemplo el paiche y otras especies, ¿no? Y los humanos, de esta manera, los humanos dependen de estas fuentes de agua. Al contaminarse, ya nosotros mismos no tenemos de dónde traer agua para el uso doméstico, ¿no? El agua potable. La alteración del clima local, como les mencionaba, la disminución de la cobertura vegetal afecta la humedad, la temperatura, generando microclimas más extremos. O sea, puede ser que el clima se vuelva mucho más frío o mucho más cálido, ¿no? De esta manera tenemos como conclusión y reflexión, porque tenemos que reflexionar en este tema que simplemente afecta a muchas especies, así como afecta a muchas especies, también nos afecta a nosotros como seres humanos, ¿no? El matorral andino de la Amazonía es un ecosistema vital, pero olvidado, que está siendo gravemente afectado por la deforestación, la minería, otras actividades humanas. Cada daño causado rompe el equilibrio natural del que todos dependemos. El impacto ambiental y las actividades humanas pueden acelerar la destrucción del matorral andino y amazónico, que de tal manera causaría daños irreversibles para el ecosistema. Como reflexión tenemos la verdadera solución a todo esto está en reconocer que no somos dueños nosotros de la naturaleza, sino somos parte de ella. Y como somos parte de ella, nuestro deber es protegerla. Es proteger nuestro propio futuro para nosotros tener una calidad de vida y no solamente pensar en nosotros, sino pensar en las futuras generaciones. De tal manera tenemos las referencias es la MINAN, el INEI y la UNEP. De esta manera cierro la exposición. Muchas gracias, docente, que espero haya sido de su agrado esta presentación del portafolio, del avance del portafolio 2. Gracias. Gracias, docente.